Dentro de los temas que están liderando la agenda política y económica en los últimos días, hubo un caso puntual, un caso en el cual la presidenta de la Nación decidió de una manera unilateral pedirle a los laboratorios retrotraer los precios a mayo de este año. Y a partir de ahí se generó una situación particular porque obviamente los laboratorios sostienen y defienden la posición de por qué aumentan los medicamentos y la presidenta de la Nación los acusa de cartelizar. Recordemos que cartelizar es cuando se ponen de acuerdo mismas integrantes de una cadena productiva para elevar los precios y de esa manera que ninguno quede en offside si esos aumentos no están del todo justificados. Pero para hablar del tema está Marcelo Peretta, secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, y está con nosotros. Marcelo, muy buenas tardes y gracias por estar en Infobae TV. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Marcelo, la primera que me viene a la cabeza y me parece que es totalmente se cae de maduro. Primero, ¿en qué situación está el rubro? ¿En qué situación está el segmento? Luego de esta decisión de la presidenta de la Nación y si esa decisión de la presidenta de retrotraer los precios ya se ejecutó. Bueno, en primer lugar, nosotros como representantes de todos los farmacéuticos y bioquímicos que trabajan en la industria farmacéutica, en las droguerías y en las farmacias, y que en las farmacias damos la cara frente a la población, frente al consumidor de medicamentos, que notábamos cierto enojo con el aumento de los medicamentos del último tiempo. La resolución fue bienvenida. ¿Por qué? Porque primero pone en claro que el que fija el precio es el laboratorio, y en este caso, quien debe retrotraerlo al 7 de mayo es el laboratorio. Entonces, se aclara y un poco la población también empieza a comprender que la responsabilidad está en el productor. Entonces, si bien ellos, ahora los representantes de los laboratorios, inicialmente se quejaron por la resolución que afectaba el derecho, la libertad de fijar sus precios, después reflexionaron y están empezando a cumplir. O sea, hoy ya hay laboratorios que han bajado los precios, pocos, todavía no se ve en su totalidad. Nosotros entendemos que eso a mediados de la semana que viene se va a ir completando las rebajas de todos los laboratorios, porque recordemos que hay más de 300 laboratorios en la República Argentina, y se va a ir concretando lo que pide la resolución, que es reducir un 5% aproximadamente, es decir, llevarlo el precio del medicamento a como estaba el 7 de mayo de 2014. Marcelo, ¿hubo cartelización? Sí, hay cartelización en el precio de los medicamentos, en los aumentos, porque ellos están nucleados en las cámaras. O sea, en Silfa, Químico, Perala son 3 cámaras muy poderosas que organizan y se organizan para aumentar sus medicamentos. Haciendo un poquito de historia, en el 2013 hacia atrás, era el ex secretario de Comercio Moreno a quien ellos le pedían autorización previamente, y recién cuando había autorización en la Secretaría de Comercio producían el aumento. Pero Marcelo, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero no me quiero ir del tema y de tu respuesta, que la verdad es contundente y te agradezco por eso. Si hay cartelización, más allá de eso, lo principal es pensar que quizás esos aumentos no están justificados. Es así, no están justificados. De hecho, no tuvieron autorización y no están justificados. ¿Por qué? Porque están muy por encima de la inflación y están muy por encima de las paritarias. Y doy números concretos. Entre diciembre de 2013 y junio de 2014 aumentaron 35%. Y esto es por encima de la inflación y por encima de las paritarias. Con lo cual, están injustificados. Entonces, es correcto la retracción del 5%, pero además ese aumento injustificado de los laboratorios, unilateral de los laboratorios, que afecta a toda la cadena del sector farmacéutico, además de los 40 millones de argentinos, afectó también la rentabilidad de las farmacias y de las droguerías y nuestra propia fuente laboral. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se pensaba, la gente dejó de comprar medicamentos que habitualmente compraba. Nosotros veíamos que el paciente llegaba a la farmacia, preguntaba cuánto costaba la receta y se daba media vuelta y se iba. 7% de receta caída, 7 de cada 100 recetas que ingresaban al mostrador de la farmacia, el paciente daba media vuelta y se iba
con eso se generaba el mismo un problema de salud porque la enfermedad seguramente se agravaba y después iba a requerir nuevos tratamientos médicos y nuevos tratamientos farmacológicos más costosos, pero además eso hacía caer la rentabilidad de la farmacia, que es muy escueta, que es muy, a diferencia de los laboratorios que tienen amplia rentabilidad, las farmacias ¿Cuánto tienen gana poca. un farmacéutico? Vamos a ver el farmacéutico no de estas cadenas, ¿no? Vamos a ver el farmacéutico de barrio, el que tiene una farmacia y vive de eso. ¿Cuánto gana el farmacéutico con la venta de un medicamento? Por ejemplo, vende una caja de ibuprofeno, que te sale una caja de 10 comprimidos de ibuprofeno, debe estar alrededor de los 15, 20 pesos de una marca no tradicional, sino genérico. ¿Cuánto le quedan de esos 20 pesos? El 23%. Nada. Y claro, hagamos la cuenta, 4 pesos, 4 pesos con Sí, sí, 50. sí. Nada. Entonces, obviamente que nada. Entonces, a diferencia de lo que se cree, que la farmacia, digamos, es una mina de oro, ya dejó de ser así. Era desde el año 1950 hacia atrás, pero hacia adelante, con este tema de las regulaciones o las desregulaciones, o el ingreso de jugadores muy importantes, que son las cadenas de farmacias, etcétera, la rentabilidad cayó mucho y solamente una farmacia corporativa está en condiciones de sostenerse en el tiempo. La pequeña farmacia está desapareciendo, con lo cual eso en los propietarios de la farmacia. Y también eso cambió en esta realidad, porque el farmacéutico dejó de ser propietario de la farmacia y pasó a ser un profesional en relación de dependencia, que es el que nuclea nuestros sindicatos, justamente, esos profesionales que dejaron de ser propietarios y se emplearon en dependencia de estas cadenas de farmacias o los drogueros o los propios laboratorios, ¿no? A partir de ahí, Marcelo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que uno tiene que esperar? Porque, a ver, da la particularidad, ¿no? Y quizá me pongo a filosofar un poquito, pero da la sensación de aquellos lugares que te tienen que cuidar, ya sean los laboratorios, porque te tienen que cuidar, digo, son los que crean y elaboran los medicamentos que te pueden salvar y que te pueden curar una enfermedad. Las prepagas, que son las que te tienen que cuidar también cuando uno paga para que si a uno le pasa algo, poder estar a disposición de profesionales de la salud. Son aquellos sectores que se abusan de uno en los valores mensuales. Las prepagas, ya lo hemos sabido, es insostenible los aumentos 20% todos los meses, 15%, una cartita a tu casa, te comentamos que el mes que viene vas a pagar 15% más, sin ningún tipo de justificación alguna. Y luego tenemos el aumento totalmente inescrupuloso de los laboratorios, entonces estamos en manos de los que no tienen cuidado, estamos en manos de los malos. Bueno, por eso debiera replantearse el modelo de salud argentino. ¿Por qué? Porque si vos tocaste dos temas centrales, la salud privada o el subsector privado de la salud, hermanos de corporaciones, que se dedican al negocio financiero, porque pagar Digo esto porque, por ejemplo, yo soy de las personas que creen que yo, que tengo las condiciones, tengo una prepaga y que tengo los medios para poder ir a la medicina privada, yo sí sostengo que si voy a la medicina pública, si voy al hospital público, yo le estoy quitando recursos al Estado para aquellas personas que realmente no tienen la posibilidad de ir a una medicina privada. Entonces yo sostengo que el lugar que a mí me corresponde es ir al privado. Bueno, y el privado tiene que entender que aun cuando vos tengas la posibilidad de pagar, no sos un multimillonario y tienen que jugar con tu dinero. Entonces tienen que entender que son prestadores de salud, que la rentabilidad del sector salud, siendo un servicio social, no puede estar sujeto a lucros enormes. Sin embargo, la medicina privada hoy es un negocio financiero que se asegura negocios enormes. Y por el otro lado, que también es un área de la salud regulada, que debieran controlar su rentabilidad, son los laboratorios farmacéuticos, que ya no son propiedad de los profesionales, sino que son propiedad de grandes corporaciones y grandes capitales. Lo mismo, la rentabilidad de ellos es enorme y las acciones de sus negocios crecen cada vez más, y la salud de la gente no va de la mano del crecimiento del capital de ellos. Con lo cual, son dos cosas que debiéramos hacer, debiéramos discutir en nuestro país y reflexionar sobre si ese es el modelo de salud que queremos,
donde la medicina privada fuerte se interesa por el dinero principalmente, y la farmacología o los fármacos que necesita también la salud y la gente para tener una buena calidad de vida, los propietarios de esos laboratorios se dedican exclusivamente a crecer económicamente. Marcelo, le hago la última y se la pregunto desde usted, conocedor del paño, ¿no? A los laboratorios, ¿les importa la opinión de la Presidenta de la Nación? ¿Les importa que el gobierno los enfrente de la manera que los enfrentó? ¿O son tan poderosos que la verdad poco es lo que les afecta? No, les preocupa. Ellos saben que tener una presidenta en contra, un funcionario de gobierno en contra, no es adecuado, no es conveniente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer trámites de aprobación continuamente para exportar, porque exportan medicamentos, para importar. Entonces, recurrir las decisiones de la propia autoridad, a quien después le voy a tener que pedir autorización para exportar, para importar, es decir, para que crezca mi sector o mi negocio, no es conveniente. De todas maneras, recordemos que el sector del cual hablamos, poderoso, los laboratorios farmacéuticos, están asignados como haber sido los responsables de desplazar a un presidente en nuestro país, con lo cual son un sector que tiene un poder que no es despreciable, que hay que actuar con cuidado, pero que sí tiene que entender que está en un mercado que debe regularse, porque las decisiones de uno solo, de un único laboratorio, repercuten en los 40 millones de argentinos. Entonces ellos tienen que entender que sus negocios deben estar enmarcados en el área de la salud, una rentabilidad razonable, pero que además los precios no los pueden aumentar ellos unilateralmente sin permiso previo, sin autorización previo, sin consenso, porque si no, ellos deciden encerrados en sus casas o en sus laboratorios cosas que aumentan el precio del medicamento, que después nosotros, los farmacéuticos que estamos frente a la gente, tenemos que dar las explicaciones, y que muchas veces no las tenemos, porque nosotros sabemos que el aumento que ponen de los medicamentos muchas veces es injustificado y no lo podemos cambiar porque la computadora la manejan ellos. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Farmacéuticos y Bioquímicos de la República Argentina, gracias por estar en Infobae TV, y como siempre, cada vez que tenemos una entrevista con usted, gracias por la sinceridad, con eso alcanza. Bueno, gracias por esta posibilidad. Adiós.